Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Schlemmer y les doy la bienvenida a una edición más de Entendiendo la Educación, un espacio de entrevista en el cual la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, CENEP, promueve la reflexión crítica sobre el acontecer de la realidad social, política y económica desde sus implicaciones al sector educativo del país. Con la participación de actores destacados en el ámbito académico, político, educativo, eclesiástico, cultural y social, pues nos damos a la tarea de acercar a ustedes opiniones y puntos de vista y reflexión que nos puedan dar alguna orientación para nuestra labor educativa. Y pues hoy está con nosotros el maestro Jesús García Toscano. Muchas gracias, bienvenido maestro, buen día. Él es maestro en educación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNID, en Guadalajara. Es licenciado en Psicología Educativa por el Ateneo Metropolitano de Guadalajara y licenciado en Ciencias Religiosas por la UNIVA. Ha sido coordinador de Psicología Educativa en la Escuela Normal Occidental, asesor y docente en la licenciatura en Educación Superior en el Ateneo Metropolitano, así como en la Universidad Pedagógica Nacional en la Unidad 142 y en la Universidad Marista de Guadalajara. Coordinador académico de Educación Superior en el Instituto Superior de Catequética, psicólogo educativo y docente para el Colegio Febres Cordero La Salle en Guadalajara. También es autor del artículo Percepciones sobre la psicología educativa y la función del psicólogo educativo, publicado en la revista Enseñanza e Investigación en Psicología en septiembre del 2019. Y ha trabajado en el seminario El auge de la psicología educativa después de la pandemia en la Universidad de Guadalajara en el Departamento de Psicología Aplicada en octubre del 2020. Y bueno, con este currículum agradecemos muchísimo que nos haya regalado unos minutos para esta entrevista al maestro Jesús García. Mucho gusto contar con usted hoy, maestro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y con gusto dispuesto a compartir con ustedes lo que se refiere a este tema que vamos a abordar en la entrevista. En este episodio de Entendiendo la Educación nos gustaría reflexionar precisamente sobre esta situación que estamos atravesando en este tiempo de incertidumbre, de pospandemia, en el cual el panorama de la labor educativa ha cambiado sin que realmente pudiéramos hacer mucho por definir cómo iba a suceder, ¿no? O sea, tuvimos que entrar al aula virtual, al trabajo a distancia, quisiéramos o no. Fue así como se nos presentaron las cosas. Hace unos días, precisamente, usted hablaba ante docentes y estudiantes también en otro evento sobre precisamente la resiliencia y la importancia de desarrollar estabilidad en el desempeño del trabajo en las aulas frente a grupo debido al esfuerzo emocional que va generando. Y realmente es que hasta hace poco la salud socioemocional era un factor poco relevante o que no se consideraba mucho en la labor docente, ¿no? O sea, uno pensaba, pues es maestro, ¿no? O sea, ¿cuál es el estrés? ¿Cuál es el problema, no? Pues da clases. Entonces, tampoco se consideraba un riesgo, ¿no? O sea, no era una profesión, oye, ¿en qué te arriesgas siendo docente? Pues no pasa nada, ¿no? Sin embargo, esto ha cambiado debido a lo que hemos enfrentado en la pandemia, debido a que nos dimos cuenta que estábamos sometidos a un fuerte nivel de estrés a raíz del cambio y entonces valoramos el que teníamos antes del cambio. ¿Cómo ha sido este darnos cuenta? ¿Qué ha implicado darnos cuenta de la presión, del trabajo emocional del docente y a qué podemos atribuirlo? El proceso de cambio para llegar a este punto de considerar la dimensión emocional como un factor importante en la profesión docente ha sido, desde mi perspectiva, súbito, rápido. La propuesta de incluir en el currículo un espacio de educación socioemocional de entrada obligó a un giro en el chip de los docentes, porque ¿cómo voy a involucrarme
en estos temas si yo mismo no soy consciente de ello? Incluso hubo docentes, me tocó experimentarlo junto con ellos, que esto les generaba incertidumbre, porque pues fueron formados en lo cognitivo, en lo didáctico, en lo académico, sin contactar necesariamente con la parte emocional. Y mencioné un giro en el chip porque todavía creo que falta mucho tiempo para denominarlo un cambio de chip. Entonces, aquí quiero abrir un paréntesis, ya que mencioné lo de la educación socioemocional. Desde mi punto de vista, creo que la educación socioemocional también no se ha manejado totalmente adecuadamente, de manera adecuada, porque pienso que este espacio no se debería de tratar como una materia o como un espacio aislado y desvinculado de las otras materias, puesto que lo socioemocional debe de permear toda la jornada, todo el contexto escolar. Entonces, habiendo hecho esta aclaración, cierro el paréntesis y confirmo lo que dije hace un momento. Cuando el docente ve que hay una materia nueva y tiene que ver con las emociones, pues le genera un choque, un conflicto, y entonces surge la pregunta, pues ¿cómo le voy a hacer, no? O sea, los docentes que son un tanto más conscientes de sus emociones pueden decir, pues yo tampoco lo he llegado a regular, ¿cómo le voy a enseñar al estudiante, no? El segundo punto que toco en mi respuesta es la segunda parte de la pregunta, ¿a qué lo atribuyo? Yo creo que este giro de ver el oficio docente también trabajando la parte emocional, lo atribuyo a dos factores, por lo menos dos factores. La época histórica que nos está tocando vivir y la influencia de las neurociencias. Respecto a la época, llámese posmodernidad, transmodernidad, modernidad líquida, como se le llame, estamos experimentando un fenómeno de hipersensibilización. Es decir, las emociones y los sentimientos derivados de ellas están exacerbados. Y bueno, a las nuevas generaciones, algunos las han denominado generación glass o generación cristal, por algo será, ¿no? Pero también desde mi punto de vista creo que las generaciones anteriores estamos comenzando a experimentar esta cuestión de la hipersensibilización. Y en el tema de la influencia de las neurociencias, considero que han sido ellas las que han promovido este discurso en pro de lo emocional. Desde mi punto de vista, la manera en la que lo han abordado y orientado ciertos autores, ciertos seguidores de este discurso, lo noto un tanto riesgoso. ¿Por qué? Porque una excesiva preponderancia a lo emocional frente a los demás aspectos o dimensiones de la persona va a abonar a esa hipersensibilización que mencioné. Entonces, yo estoy convencido de que lo emocional es importante, pero hay que hacerlo con equilibrio, abordarlo con equilibrio, de equilibrar esta parte cognitiva, racional, con la parte emocional. Sí, claro, no darle tanta, o sea, no poner sobre una sobre la otra, ¿no? Sí, porque ya, como usted lo dice, estamos ante generaciones hipersensibles, aparentemente, y entonces es como decirle, sí, no importa el resto de las actividades, de las habilidades que hay que desarrollar, etcétera. Y bueno, es el docente quien tiene que trabajar con este equilibrio, ¿no? Su figura es muy relevante para que los alumnos mantengan también su propio equilibrio emocional y puedan lograr los aprendizajes y una sana convivencia en el aula física o en el aula a distancia. ¿Cómo puede un docente cuidar su salud socioemocional para tener un buen desempeño frente a sus alumnos?
Mira, el contenido de esta pregunta es muy importante y muy relevante, porque como lo mencioné en la conferencia, el estudio de las emociones en los docentes ha sido un tanto escaso. De tal manera que, pues como lo señalé hace un momento, para acompañar a los estudiantes en la adquisición y desarrollo de esas competencias emocionales, pues es necesario que el docente también las practique. ¿Cómo lo podemos hacer esto? El primer paso es reconocer nuestras creencias centrales y rasgos de personalidad para decidir si me comprometo o no a hacer un cambio. Vaya, la persona es la que va a tomar la decisión, no por presión social, sino por una convicción personal. Identificar los recursos que tengo, es decir, el autoconcepto, es decir, qué pienso de mí mismo, autoestima, qué me digo a mí mismo, sentido del humor. Esto es muy importante, el sentido del humor, porque mencionaba yo en la conferencia que un autor, al estudiar las emociones de los docentes, encontró que era la culpabilidad la que dominaba su mundo emocional, ¿no? Entonces, una de las trampas que llevan a la culpa es el sentirse que debes de ser perfecto frente a los demás, ¿no? Tener sentido del humor permite que, inclusive si me equivoco, verlo como una oportunidad de aprender. Reírnos de nosotros mismos, si se me permite la expresión, y no verlo como un momento de culpa, de enojo, de no me tienen que ver débil, ¿no? A eso me refiero con el sentido del humor. También analizar si tenemos la habilidad de escucha, porque cuando somos docentes somos muy buenos para desarrollar nuestra habilidad para hablar, para expresarnos, pero en muchas ocasiones nos olvidamos de la escucha. También checar la parte de la motivación. ¿Qué tan motivado estoy? La automotivación, no nada más la motivación que me viene de afuera, sino qué tanta motivación tengo. Por supuesto, las habilidades, ya que mencionaste, maestra Gabriela, el asunto del trabajo a distancia. Para muchos docentes fue frustrante que no tenían las habilidades para manejar esto. Entonces, ¿qué habilidades tengo para salir adelante? Para cuidar mi salud emocional. Y también las actitudes. Y si a esto le añadimos elementos externos como pasatiempos, ejercicio, relajación, pues vamos a obtener un cóctel muy benéfico para la salud emocional del docente. Pero quiero recalcar algo importante. Todo esto funciona cuando primero hicimos la introspección. Sin la introspección, todo esto solo van a ser paliativos, ¿sí? Y de nueva cuenta me remito a algo que mencioné en la conferencia. La negación y la resistencia son los obstáculos que nos pueden llegar a frenar en este ejercicio. Puede haber docentes que tengan la creencia o prejuicio, le llamaría yo, de que tocar la fibra emocional nos puede hacer perder credibilidad. Yo creo que en realidad lo que los docentes dicen ahí es: tengo temor a perder el control, el mando, la autoridad, el poder. Y esto es falso. Aunque para ellos sea verdad, pues es falso desde el mundo o desde un estudio más a profundidad de las dimensiones de las personas. Por lo tanto, considero que es un reto grande, ¿no? que los docentes trabajen estos aspectos para cuidar esa salud socioemocional. Pues me parece muy importante el recalcar este tema,
de hacer este trabajo como docente, este trabajo de introspección, de revisar cómo estamos nosotros por dentro, cómo nos sentimos, cuáles son nuestras creencias, nuestras formas de pensar, para poderlas de cierta manera ir gestionando, ¿no? Irles dando como una adecuada salida y permitiéndonos también, pues, de cierta manera entrar en las dinámicas de emoción, de sentimiento, de relación, que se van dando de manera obligada al interactuar con los alumnos, ¿no? Que finalmente son también personas, ¿no? Y con quienes pasamos mucho tiempo del día, ahora ya hasta en otras modalidades, ¿no? Ahora también en nuestras redes sociales, y también eso nos genera un nivel de carga emocional, de estrés, de tener que dar respuesta, a veces no, ahora es como todo el día, ¿no? Todo el día estás enfrentado a este tema de estar con los alumnos en una red social o en un tipo de mensajería a distancia para las tareas y todo esto. Antes había como un tiempo límite y ahora parece que como se traslocó un poco la realidad a través de lo virtual, ¿no? ¿Cuáles serían algunas señales de alerta que un docente debe atender para saber que a lo mejor algo no está suficientemente bien o puede generar alguna problemática para su salud socioemocional? Pienso que la primera y la más importante señal es el desempeño relacional. Es decir, señales de relaciones insanas o de conflicto o de ruptura constante, sea en el hogar o en la escuela o respecto a amistades, pues tendría que ser suficiente para ponernos en alerta. Si en tus relaciones algo no va bien, señal de alerta para ponernos atentos. Otras señales que considero el docente puede tomar en cuenta para ver cómo anda en la cuestión de su salud psicosocioemocional, le llamaría yo, son señales psicosomáticas. Es muy común que los docentes lleguen a sufrir o lleguemos a sufrir cuestiones psicosomáticas. Entonces también eso es una señal de alerta. Vaya, desde alteraciones en el sueño, alteraciones en la alimentación, alteraciones en la presión sanguínea, dolores de cabeza intensos y muy constantes, también son señales que nuestro cuerpo nos está llamando a tomar en cuenta. Otra señal, esta un tanto más pedagógica e inclusive institucional, es el ausentismo. Cuando un docente considera o empieza a considerar normal el faltar a su trabajo, incluso por cualquier excusa o pretexto, es muestra de que la desmotivación está presente y es otra señal de alerta para el personal. Y aquí me gustaría ir cerrando un poco nuestro tiempo de plática, preguntando dos cosas que pueden parecer semejantes, pero no lo son. La primera es, ¿de qué manera precisamente a partir de estos indicadores la escuela como sistema, como institución, puede ayudar a su personal docente a mantener su equilibrio, su salud socioemocional, sus niveles de estrés en lo razonable, de un estrés positivo que le ayude a seguir adelante, a estar motivado y evitar que entre en este exceso de estrés o distrés que le llaman, en donde empieza a ya no poder manejar correctamente las circunstancias?
pues sabemos bien que la teoría de los sistemas, aprovechando que se tocó la palabra la escuela como sistema, la teoría de los sistemas o también la teoría ecológica de sistemas, ¿no?, sostienen que lo que sucede a un elemento puede afectar al sistema y viceversa, ¿no? Una solución que nos viene de fuera, del exterior, y que las escuelas pueden tomar en cuenta es la norma 35 que se publicó en el año 2018. La norma 35 precisamente habla sobre factores de riesgo laboral y se toca la parte psicológica, la parte emocional. Entonces, viendo esa norma, podemos tener algunas pistas para qué podemos hacer. ¿Qué otras cosas se pueden hacer a nivel interno y no depender de la norma 35? Yo pienso que una cuestión que se puede realizar es que en las escuelas, insisto o menciono, esta respuesta que voy a dar es por lo que he observado en escuelas públicas y privadas, es que las escuelas busquen dejar de cultivar consciente o inconscientemente la división. Me ha tocado ser en algunas ocasiones coordinador académico y esta situación me ha tocado verla muy de cerca. Pareciera ser como algo muy instintivo en el ser humano, el hecho de cultivar esa práctica de dividir. Aunque seamos seres sociales, en el fondo como que traemos cierto instinto como de dividir, ¿no?, de alimentar la confrontación, sea mediante la camaradería o el espionaje o inclusive el proteccionismo hacia ciertos elementos en detrimento del resto del personal docente. Otra cosa que se puede hacer es que las escuelas tracen rutas claras hacia dónde vamos y qué queremos, porque a veces una cosa es el discurso y otra la práctica. Sí tener la ruta, pero también generar una cultura de trabajar en una situación o en una sociedad que pues nos ha tocado, donde hay mucha incertidumbre. Esto va a ayudar pues a prevenir la frustración y el cansancio en los docentes. Otra idea es que en las escuelas se generen espacios de reflexión, de introspección para el personal docente. Vivimos muy acelerados. De hecho, estamos en una sociedad que un filósofo apellidado Han la denominó como la sociedad del cansancio, ¿no? Y si en el hogar el docente no propicia sus propios espacios para detenerse un momento, relajarse y hacer esta introspección, pues que la escuela le pueda ofrecer esa oportunidad, ¿no? Generar espacios rompeinercia, como los llamaba un maestro que me tocó conocer y trabajar junto con él, ¿no? Generar esos espacios rompeinercia. Estas son algunas ideas, considero que puede haber más, pero basten estas como ejemplo, ¿no?, para dar respuesta a esta pregunta que me hice. Muchas gracias, maestro Jesús. Sí, en realidad son ideas interesantes. La necesidad, la relevancia de buscar cada uno de nosotros, incluso aunque no seamos docentes, un espacio para encontrarnos, para relajarnos, para conocernos, para identificar cómo nos encontramos, es muy relevante en todos los aspectos. Y bueno, las escuelas tienen oportunidad de ir generando algunas oportunidades para ello. Finalmente, sabemos, como lo decía usted hace un momento, a partir de alguna referencia, la escuela es un sistema, ¿no? Si una pieza está estresada, la otra no tarda en
sufrir la misma circunstancia, ¿no? La gestión socioemocional de las aulas, sin embargo, es un trabajo que recae principalmente en el docente. Y es por eso le decía, podrían parecer similares o la misma pregunta, pero no. ¿Cómo puede ahora el sistema ayudar a que la gestión socioemocional en las aulas sea más favorable? Y no solo me refiero a la institución educativa como el director y el personal administrativo, docente y los alumnos. La institución educativa es algo que sistémicamente va más allá. ¿Qué podríamos hacer? Qué bueno que tocó ese punto de que la institución educativa no es solo el agente escolar, sino que es una comunidad, va más allá. Porque precisamente sobre eso va mi primer punto de respuesta, ¿no? Considero que como inicio es tener confianza en los docentes. Aunque pudiera parecer doble filo esta respuesta, y me explico. Cuando un docente sabe que la institución y la comunidad, ¿sí?, confía en su trabajo, en sus habilidades, en su persona, el desempeño va a ser más productivo y va a haber más motivación. Pero también puede suceder que, dada la confianza, el docente, si se me permite la expresión, se tire a la hamaca y salga peor el remedio, ¿no? Aún así, yo considero que la confianza es un punto importante, ¿sí?, para que el docente pueda gestionar esta cuestión en las aulas. De igual manera, las instituciones pueden apoyar fomentando momentos de sana convivencia. Hace un momento dije momentos de introspección, ahora menciono momentos de sana convivencia. Y con esto me refiero a que no es necesaria la presencia del alcohol para que haya un buen convivio, porque de repente cuando me ha tocado dialogar con docentes o asesorar para algunas escuelas, convivencia luego es un convivio, comida y bebida. Yo considero que no es necesario eso. Una jornada deportiva, un campamento, una semana cultural dedicada solo al docente para que también se exprese a través de la pintura, del dibujo, cantando, bailando, son espacios de sana convivencia. Y practicando eso, cuando llegue al aula, lo puede replicar con sus estudiantes y hacer esa gestión para que haya una buena convivencia en el aula, ¿no? Y otro punto es, pues, los clásicos cursos, ¿no? Pero no los cursos que propician solo la euforia, como lo dije en la conferencia, ¿no? Sino que esos cursos que generen cuestionarme, confrontarme, porque al hacer eso yo también puedo ayudarle al estudiante, puedo acompañarlo también en esa confrontación, ¿no? A ver, ubica cuál es la emoción que tienes, cómo la podemos regular, cómo la podemos canalizar para que tu relación con los demás siga siendo armónica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas tres ideas son las que comparto, ¿no? Y que considero pueden ayudar a que desde la institución se ayude a que el docente gestione en el aula esta parte socioemocional. Pues sí, en realidad es muy necesario crear, otra vez volvemos al tema, ¿no?, estos momentos
en donde realmente podamos compartir, en donde podamos conocer al otro también, e identificarnos como miembros del mismo equipo, ¿no? Que a veces eso nos hace falta, ¿no? A veces el alumno está en tensión siempre con el docente, ¿no? De que quiere que yo haga, quiere esto, quiere el otro, o yo ver cómo no hago, y estamos todos en el mismo lugar, ¿no? Remando para el mismo sitio, y a veces no nos damos cuenta que nuestros esfuerzos nos llevan a no alcanzar las metas que finalmente serían de inicio de sana convivencia y de aprender a relacionarnos unos con otros, y de esa manera podemos ir avanzando como que en todo lo demás, ¿no? Sí, es correcto. Pues agradecemos de corazón al maestro Jesús García Toscano este tiempo, esta orientación, el darnos estos tips para poder seguir reflexionando en ellos y encontrar ya cómo aterrizarlos en la realidad de cada una de nuestras instituciones. No sé si tenga algo más, algún comentario que agregar, maestro. Simplemente la invitación que hice el día de la conferencia y que repito aquí en esta entrevista, la invitación a que cada uno de nosotros reflexionemos sobre nuestra personalidad, sobre nuestras situaciones y nos demos la oportunidad de tocar esta parte emocional. Como lo dije hace un momento, a los docentes nos formaron mucho en la cuestión cognitiva, racional, académica. Nos hace falta esa cuestión emocional. Démonos la oportunidad de tocar esa parte emocional y ojalá, mi deseo es que no necesitemos una situación dolorosa o muy intensa para llegar a hacer ese cambio, ¿no? Porque como lo dije, pareciera que pues, los seres humanos necesitamos de eso, pero mi deseo es que no necesitemos llegar a eso para darnos cuenta y hacer este cambio, ¿no? Necesitamos ese equilibrio, sin duda, entre la razón y la emoción. Claro, sí, necesitamos finalmente buscar la forma de mantenernos en armonía. Y bueno, esa sería la invitación a todos los que de una u otra manera han escuchado esta entrevista en Entendiendo la Educación. Despedimos al maestro Jesús García Toscano y les recordamos a todos seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de lo que la CENEP tiene día a día para todos ustedes. Y pues por mi parte me despido y los espero en la siguiente entrevista.